están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen y si estás aquí es porque probablemente quieres saber qué es un kimono. Y bueno, un kimono es la prenda tradicional en Japón. Viene de la palabra kimono, que es ki, quiere decir vestir, mono es cosa. Prácticamente es algo que vistes, una cosa que vistes. Actualmente los japoneses usan ropa tipo occidental, pero el kimono lo usan para ceremonias formales o bodas o ceremonias tradicionales. La técnica para confeccionar un kimono viene desde el periodo Heian y se crea a partir de una pieza de tela larga de unos 36 centímetros por 12 metros aproximadamente, y se corta en varias secciones que luego son cosidas juntas según un patrón. Tiene una forma de T. Lo curioso de esta prenda es que no tiene talla. El ancho del kimono y de las mangas se ajusta gracias a la manera en que está cosido, y así no hay necesidad de crear tallas en el kimono, ya que es una talla estándar para todos. Tiene unas mangas muy anchas, se usa de manera cruzada, de izquierda a derecha. En muchas familias el kimono de la madre es heredado por la hija cuando ésta crece. El kimono se puede seguir usando arreglándolo para adecuarlo a la talla de la hija. De esta manera, un mismo kimono puede pasar de generación en generación manteniendo su belleza y casi su estado original. Estos kimonos llegan hasta la parte más baja del cuerpo, prácticamente van casi rozando el piso, el suelo. Se usa tradicionalmente con un obi, una faja ancha de tela que se lleva sobre el kimono, se ata a la espalda. Existen muchos tipos de obi y formas de atarlo. Cada una se usa para diferentes ocasiones, pero los más representativos son el maru obi, que es la manera más formal de usarlo, el fukuro obi, que este es más bien usado en ocasiones formales y también semiformales. El hanhaba obi, que es el más fácil de poner, también se usa en el yukata y por lo mismo lo usan también los niños. En un momento de la historia de Japón, para diferenciar entre la ropa tradicional y la ropa occidental, se le empezó a llamar al kimono como wafuku. Wa es la palabra que define a Japón y fuku es ropa. A la ropa occidental se le llama yofuku. Yo es occidental o de fuera y fuku es la ropa. La tela con la que están hechos los kimonos varía desde el algodón, la seda, el lino. Hay algunos que son hasta de material sintético porque son más fácil de lavar. Y es que para lavar un kimono tienes que quitar las costuras para poder lavar la tela, y cuando lo quieras volver a usar tienes que rehacer el kimono. Las capas dependen de la estación y el clima. Por ejemplo, si hace frío usas más capas y si es época de calor usas menos capas. Son varias piezas de ropa para vestir un kimono y lleva varios accesorios. Son los tabi, que son los calcetines de punta dividida, y se usan con el calzado tradicional, que son los zori y los geta. Actualmente, las personas que usan el kimono con mayor frecuencia en la sociedad japonesa son, entre otros, las geisha y maiko, los luchadores de sumo que siempre deben usar kimono en público. Y bueno, ¿qué conocías tú del kimono? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like y nos vemos en la siguiente. Bye bye, mata mite ne, jikai mo otanoshimi ni.